latinoamericana, que al final es bien orgánico, bueno, desde mi punto de vista, porque al final ha sido parte de tu experiencia de vida de alguna forma, el ir conociendo no solamente la historieta chilena y local, sino también estarte encontrando con otros historietistas de América Latina y descubriendo estos experimentos, porque al final la idea es que este experimento se sume al gran experimento de la historieta latinoamericana, que al final siempre está buscando de alguna forma este trabajo de identidad y esta cosa como que pasa entre lo experimental y lo poético y lo realista, y tiene como un montón de juegos en el fondo. Pero bueno, eso lo quería hacer como introducción. Yo a los chicos yo ya les he introducido, bueno, tú cachai que yo admiro mucho tu trabajo, aparte de que obviamente hemos generado una amistad con el tiempo, pero le he contado como a grandes rasgos, le he mostrado tus videos, le he contado como lo multifacético que eres como artista y la vasta experiencia que ha ido acuñando con el tiempo y con el trabajo, porque también partiste, probablemente lo que yo me imagino, hasta donde yo entiendo, partiste bien joven dibujando cómic y historieta. Entonces ya tiene harto carrete en el cuerpo de comiquero. Y claro, Entonces, bueno, el tema con la llegada de la historieta a mi vida es muy temprana. O sea, desde los 4 años yo ya tenía, bueno, después de querer, cuando te dicen, ¿qué quieres ser cuando adulto? ¿Qué quieres ser cuando grande? Uno siempre dice cosas pretenciosas, pues, astronauta, no sé, el luchador de wrestling, no sé, distintas cosas, pero entre ese listado ya estaba la historieta. Ahora es un momento en Chile, en Santiago, en donde había una producción grande de historieta. Todavía se estaba viviendo la época de oro, Latinoamérica, México, Argentina, Perú, Chile, producían mucho y mucha historieta y llegaban, se circulaban en las casas, en mi casa tuvimos la suerte de tener una buena biblioteca, de que eran lectores, yo me pude instruir con la lectura también, y entre esa amplia lectura estaba el cómic, que en ese tiempo nosotros no le decíamos cómic, le decíamos historieta, tal cual. Entonces, la instrucción viene desde ahí. Entonces, siempre recuerdo una primera historia que hice antes de saber leer, que era con los monstruos clásicos de Hollywood, con los monstruos clásicos de la Universal, Frankenstein, el hombre lobo, Drácula, y que hacían el servicio militar, así con 4 años. Entonces ya estaba el sentimiento antimilitarista, ya estaba, eso ya venía. Entonces nunca olvidé, muchas de esas historietas las guarda mi madre todavía, gracias, ¿no? Pero esa no en especial, pero yo nunca la olvidé. Entonces, bueno, después con la lectura, aprendí a leer, se desarrolló mucho más y con toda la influencia, como tú decías, de los periodistas chilenos, que no era una cuestión nacionalista, sino que era lo que había. Y por supuesto, las ediciones de superhéroes Novaro, que eran las mexicanas, las historietas argentinas, o distintas revistas. Entonces, todo ese mundo que se abrió para mí fue una puerta de salida. Éramos una familia no así radicalmente pobre, pero no teníamos recursos, mi mamá era obrera, mi padre había muerto, entonces habían varios factores, pero como te digo, el hecho de que en la casa hubiese una biblioteca fue la mejor válvula de escape para mí como niño y como niño con pretensiones de crear. Entonces, bueno, después del colegio siempre era el bueno para el dibujo, y después crecí y en algún momento de la juventud como que me olvidé un poco la historieta, y de repente voy a una exposición y me encuentro con gente que después que me hice amigos de ellos, eran como la nueva generación en los años 80 de historietistas, y dije, pero si esto es lo que siempre quise hacer, que estaba perdiendo el tiempo, había intentado entrar a una escuela de teatro, tenía pretensiones de ser dramaturgo y actor en esa escuela de teatro, y siempre veían mis dibujos, no, me ponían de diseñador. Entonces siempre estaba como en el lugar un poco equivocado. Esa exposición en los años 80, de nuevo, después de ellos tenía, no sé, 20 años o 19 años, y dije, pero esto es lo que siempre quise hacer. Y empecé a retomar, bueno, descubrí todo el underground americano, Robert Crumb, Gilbert Shelton, gente que me voló realmente la cabeza. Se puede hacer esto, se pueden decir malas palabras en la historieta.
Se puede hablar de sexo, se puede hablar de drogas, se puede hablar de rock, se puede hablar de política, de ecología. No hay una limitación. Nosotros estábamos en medio de un contexto de historieta muy chato, muy cuadrado, en que los héroes eran bellos y los malos eran feos. Entonces, en esa separación las mujeres eran siempre un adorno en la vieja historieta. Así era. Entonces siempre los viejos historietistas, no, el malo se dibuja así. El malo se dibuja así. Ahora en la vida real hemos entendido que los malos pueden ser bellísimos y los buenos pueden ser muy feos también. Entonces, estábamos muy marcados por un tipo de diseño gráfico, que apelaba a ciertas conductas un tantito racistas y un tanto clasistas también. Pero bueno, era lo que había y con esa escuela también crecimos. Yo igual esa escuela la veo y me apasiono y veo, por ejemplo, esa historieta esa historieta nacionalista norteamericana, Milton Caniff, Roy Crane, y son maravillosas páginas, pero qué terrible de nacionalismo y de fascismo tienen contenidas, pero como construcción victoriana fueron la base de muchos de nosotros también. En el caso de la historieta chilena también estaba bien marcada por algunas cosas, los personajes de humor gráfico eran personajes que tenían una sola conducta, o sea, el que era tacaño siempre, toda la historieta era tacaño, el que era acosador en toda la historieta era acosador. No había, yo me daba cuenta como niño que estaba creciendo que no había una psicología, que el diseño de personajes estaba referido al diseño gráfico, no al diseño psicológico, ¿ya? No a los matices, no a lo de todos estos estudios que hizo Jung, bueno, me estoy yendo hacia lugares un poco lejanos también, pero todo esto de los arquetipos, cómo se podía jugar, cuál era el pasado que tenían esos personajes y los dramaturgos ya lo habían estudiado, o sea, le hacían, aunque no saliera en la obra de teatro, manifiesto ese pasado, sí le daba peso o sí le daba herramientas al actor para que desarrollara su personaje. Entonces sentía que la historieta o la historieta chilena, el humor gráfico chileno estaba muy marcado por los latinoamericanos en general, muy marcado por eso, porque no interesaba lo que había pasado antes o después. Ahora, también sucedía que muchos de esos personajes no existía tanto la televisión o la internet, mucho menos. Entonces, la historieta venía a colaborar con algunos de sus lenguajes o sus particulares personajes con nuestro lenguaje coloquial. O sea, por ejemplo, siempre cito, esto es una cosa muy chilena, un chilenismo. Entonces, había un personaje, mucho antes que yo, que se llamaba Macabeo. Y era el nombre, que podría haberse llamado Pedro, pero bueno, se llamaba Macabeo. Y era un personaje, un señor muy pequeño, muy chiquitito, que tenía una mujer grande que lo mandaba. Entonces, ese era el leitmotiv de la historia, era una tira de diario. Y siempre era que la mujer lo mandaba y él era un tipo sometido, y tenía que obedecer a su mujer. El término macabeo en Chile, los compañeros de allá no lo entenderán, pero les cuento un poco, quedó como genérico de hombres mandados por sus mujeres. Y eso tiene que ver directamente con ese historia. O sea, si alguien, digamos, ese chilenismo lo decimos en otro lugar, no se va a entender. Entonces, si como broma te dicen, eres muy macabeo, como que tu mujer te ordena, tu mujer te manda. Entonces, por ejemplo, esas cosas, que ahora sería un poco lo que hacen los memes, ¿no? La internet se encargó, tomó esa posta y colabora un poco con nuestro lenguaje verbal, con nuestro lenguaje conversado. Entonces, todas esas cosas que sucedían y que la historieta era responsable. Bueno, por ahí en la historieta española, creo que Forges fue el que hablaba de un combinado de un licor fuerte con una gaseosa y hablaba de las cubatas. Y quedó genérico, y ahora todos los españoles me voy a tomar unas cubatas. Entonces, era interesante como el aporte, cómo se iba dando. Ahora hablo de un momento en que la historieta o la lectura de revistas ocuparon un lugar importante en el quehacer de las personas. No era un ejercicio necesariamente intelectual, como podría ser ahora. Ahora la historieta ya no está en ese lugar de época de oro, de mucha publicación o de, digamos, de mucho mercado,
pero también se ha acrecentado un poco el estudio sobre ella, entonces también se ha ido hacia un lugar un tanto más académico, que también podría ser un poquitito pedante si lo vemos desde alguna... Espero que nadie se ofenda por eso, yo también estoy en la academia y lo digo desde un lugar respetuoso, esta apreciación que hago. Cuando crecí y descubrí a todos estos autores que estaban haciendo otras cosas y que se escapaban un tanto de esa mirada chata, de esa mirada obtusa que tenía la vieja historieta, por supuesto que empecé a desarrollar mis propias cosas. Y siendo un veinteañero, dije, se hablaba mucho de los marginales. El marginal, el tipo, el segregado social, el que lo dejan fuera, el que no tiene las oportunidades que tienen los demás. Entonces, siempre en la historieta de los 80, el marginal era un tipo casi por opción, era un tipo que podía usar una chaqueta de cuero de tal precio, o adoptar un poco la estética del rock, o no sé, o todas las tendencias a la tribu urbana. Entonces había una cierta opción. Pero también nosotros, en nuestra fauna particular de la ciudad, estaban estos marginales que no habían tenido ninguna opción, y que eran tipos que no intelectualizaban nada, y que eran delincuentes juveniles. En Chile, me imagino que en sus lugares hay una jerga particular o un nombre particular con el delincuente juvenil. En Chile eran en ese tiempo los patos malos o los kumas, decíamos. Entonces, yo dije, estos son los reales marginales, entonces tal vez aquí tengo que hincar el diente. Y empezamos a desarrollar una historia con un par de amigos, o sea, yo hice el diseño gráfico, le dimos una historia al personaje, y surgió este personaje, que es el Pato Giro. Bueno, esta es una reedición algo elegante, eran unos fanzines absolutamente precarios, los primeros eran una fotocopia, que nunca pudimos apreciar, los negros salían grises. Entonces ahora, al hacer esta edición un tanto mejor, los negros son negros, y me di cuenta cuánto era lo que yo dibujaba siendo un joven, haciendo estas historietas que no se apreciaba. Digamos, la impresión no le hacía juicio, no le hacía honor a todo el trabajo que hacían los dibujantes, y era una cuestión parte de todo ese constructo de precariedad en la que estábamos. Entonces, bueno, esta edición es del 2012, es un compilado importante, 150 páginas, que es parte fundamental de la vida. Entonces, también me significó mucha censura, que es un tema recurrente en Chile. Entonces, y que creo en toda Latinoamérica, somos países que nos cruza la religión fuertemente, nos cruza el conservadurismo fuertemente. Entonces también, digamos, el poner un personaje que usaba arma blanca, que se drogaba constantemente, que asaltaba, que era un personaje peligroso. Pero yo le daba una vuelta a ese personaje y lo quería trascender esa primera mirada que yo les decía del personaje que es uniconductual, siempre tiene una sola conducta en la historieta, siempre se viste igual, qué cosa tan aburrida, es decir, que fome en chileno es aburrido, qué aburrido. Entonces el personaje se enamora de una profesora de un kindergarten, le pasan muchas cosas, no solo era la aventura del personaje que siempre gana, que era una cuestión muy propia del personaje de historieta, perdía casi siempre. Y se acompañaba de este personaje que no se llama más que el pelado, que es ese, y de un perro que está ahí, por ahí está, ¿ya? Y el perro es como una especie de fantasma que habla, pero nunca habla con ellos, sino que le habla como al público, como la conciencia del lector, en este caso. Bueno, se hicieron no sé cuántos especiales entre los 80 y 90, con mucho esfuerzo. Después llegué a publicar algo un tantito más profesional y después hicieron este compilado y lo hizo una editorial, bueno, ya no existe, me parece que no fue negocio. Hicieron varios libros de varios autores chilenos que me gusta mucho estar en esa colección. Gente que ha dedicado muchísimo su corazón a la actividad del dibujo, el humor gráfico o la historieta.
como les dije, también la censura fue importante en la vida. O sea, las primeras veces, no, en la época pre-internet, yo tenía que llevar, para difundir mi trabajo, tenía que llevar una revista y llevarla a un diario que está en un cerro, que está muy lejos en la ciudad. Tenía que ir personalmente a dejarlo, entregárselo a un periodista. Entonces, de repente, pasa que conozco un periodista que hacía comentarios de cómic en un diario y le regalo un ejemplar de lo que estaba del Pato Giro, y este muchacho lo lleva y la editora le dice, no, no puedes comentar esto, no puedes salir. Y él pregunta, ¿pero por qué? Porque es demasiado marginal. Pero si de eso se trata la historieta, de los marginales. No, es que es muy marginal. Entonces empecé a darme cuenta que la censura también le da una característica a tu trabajo. Entonces de repente yo me deprimía mucho, pero después venía gente y me decía, wow, te felicito, te censuraron, es grande lo que estás haciendo, porque te están censurando. Y yo no lo podía comprender. Todavía no lo comprendo muy bien, digamos, los procesos de la censura, pero hay gente que lo recibe muy bien. Entonces creaba una expectativa, quiero leer al censurado. Bueno, la historieta más censurada en este momento. Entonces, me censuraron como en 2 diarios de que no fuera ni siquiera comentado, que podría haber sido destruir la historia, es decir, miren, esta es una historieta mala, no nos gusta para nada, no la compre, no, ni siquiera mencionar. Y eso también habla mucho del país en que vivo, o sea, hay un aspecto internalizado con reprimir, con censurar, con apartar. Bueno, otra gente creía que yo era el personaje y que yo que todas las fechorías que hace el personaje eran como autobiográficas. Había una parte por ahí que podía tener algunos elementos, pero que yo me acuerdo, no asalté a nadie, ni agredí a nadie como lo hacía el personaje. Ahora, estaba todo dentro de un contexto humorístico. Yo nunca olvidé que era una historieta humorística. Todo estaba en ese contexto. No había nada que mostrara más allá, digamos. No había una escena muy gore o de mucha sangre, no, nunca fue así. Los personajes nunca moría nadie en la historia. Respetábamos toda esa vieja escuela, que yo decía que era un poco chata para mí, me formó. Entonces también ellos no se olvidaban nunca que era una historieta, que era una ficción, y eso quedó manifiesto en esta historieta. Ya, miren, después empecé a descubrir nuevos autores, por ejemplo, los Bros Hernández, los hermanos Hernández, que hacían este universo, estos chicanos que hacen un universo de personajes, y de repente un personaje que era secundario en una historia, tiene su historieta protagónica. Ese universo que es como un culebrón, que no es nada nuevo, no lo inventaron los historietistas, digamos, esto del culebrón, de las sagas por entrega, en donde de repente el secundario tiene su historieta protagónica, donde de repente el protagónico de una aparece someramente en otra historia. Todo ese juego, esa construcción, yo traté de aplicarla acá. Entonces, por ejemplo, hay una de las historias en que ellos son niños, en lo que estos personajes son niños, y aparece un tercer personaje que es un niño, nosotros en Chile decimos Mateo, que es el niño de buenas notas, y que se llama Cristóbal Sangüesa. Y ese Cristóbal Sangüesa, que parece niño en la historia del Pato Giro, después se transforma en el antipoeta Sangüesa, ¿ya? Y que es este personaje de lentes, ¿ya? Que usa como muy intelectual, y que está ya en un tipo de marginal distinto al del delincuente juvenil, que sería el poeta joven, que autoedita, que vende su poesía en la calle, que tiene cierta pedantería también intelectual, que es peleador, que es una cosa muy chilena, y que yo creo latinoamericana. Bueno, por ahí me soplaron que habían algunos poetas acá, entonces yo un poco pensando en digamos, el ámbito de la poesía, que también es una forma de marginalidad, es una forma distinta a la forma del Pato Giro, que era, digamos, un marginal, un delincuente. En este caso es el tipo que quiere publicar, pero que no se detiene porque no tiene editor, sino que autopublica y vende su poesía. Y tiene una novia que que tiene un trabajo formal, y ella está muy preocupada porque él no tiene ingresos. Es otra marginalidad. Entonces,
me dio la posibilidad y por ejemplo, llegué a dibujarlo como tira en un diario, una tira diaria, que era uno de mis sueños. O sea, yo tenía cuando estaba chico, decía, tengo, ¿cuáles son mis sueños dibujantes? No eran, parece que no eran tan grandes. Yo quiero tener una tira en un diario y quiero aparecer en un programa cultural que se llamaba El Show de los Libros, que alguna vez me entrevistaran ahí. Miren las cosas que yo pensaba. Pasó el tiempo y tuve 3 tiras en 3 diarios y salí en ese programa 2 veces. Entonces después era, ya, ahora tengo que tener una pretensión un poco más grande, porque este techo es pequeño, el de mi país. El techo cultural no era muy alto. Pude hacer esta historieta, como les dije, en diario, y también mucha censura por el lado de que no era una tira como podía ser Condorito, que tiene un remate, que busca como el chiste del día. Yo quería hacer una saga que tuviese una continuidad. Sí había una intención humorística, pero también estaba la literatura que alejaba a alguna gente. Entonces mandaban cartas al diario que no, que lo saquen, que no vale la pena, qué malo, qué poca gracia tiene, qué fome. Decía, mandaban cartas. Y otros que me defendían, no, ¿qué te crees? Es un aporte cultural. Entonces yo estaba en el medio de eso. Y eso me abrumaba mucho en ese momento. Pero había gente que también, nuevamente, como me habían censurado, me felicitaban. Pero wow, qué bueno que provoque esta polémica. Mira, están preocupados de ti, te están leyendo. Del diario me echaron una vez, me volvieron a llamar. Tuve, no sé, 2 años haciendo eso. Y pude hacer este compilado de tiras que también forma como parte de mi ideario. O sea, siempre he tenido interés con la literatura, mucho interés con la literatura, entonces me permitió poder desarrollar ese interés de forma divertida, digamos, en una historia. También me dicen, es autobiográfico. Bueno, por ejemplo, la novia del antipoeta, yo le robé el look a mi primera novia. Entonces, y de repente a veces aparece y me dice, voy a cobrar el copyright. No, ya venció ese copyright, ya no se pagará nada. Entonces, por ese lado sí, habían algunas cosas mezclas, pero yo trataba que los personajes tuvieran vida propia. Lo que me di cuenta que al crear personajes a veces tú pones cosas tuyas, pero en algún minuto, cuando sigues desarrollando, ese personaje ya tiene vida propia. Ya se maneja solo, ya tú sabes hasta dónde va a llegar. Entonces me decían, por ejemplo, no, pon al Patrullero enfrentado a tal personaje de la farándula chilena. Yo les decía, eso no va a suceder, no corresponde al personaje, no tiene nada que ver en lo que me estás proponiendo con respecto a lo que el personaje es. En el caso de la antipoeta Sangüesa, igual. Entonces también me sirvió para acercarme al mundo literario, al mundo poético que me interesaba. No es que yo pretendiera ser un poeta, pero había una intencionalidad poética en muchos de los textos que acompañaban mi historieta. Hay una cosa que te quería hacer un hincapié en una cosa que estáis diciendo, que perdona, que yo a veces creo, o sea, ya con el tiempo creo que cuando uno hace un personaje, yo siempre lo he hablado como que uno le pone una gotita de sangre, como si fuera como tú armáis este armatoste. Yo siempre lo ocupo la idea del monstruo del golem. El golem, absolutamente. Como este no humano que construye y que de repente para darle vida como si te pinchara ahí el dedo y le pusiera ahí un pedacito tuyo. Y es loco porque a veces creen que eres tú, porque tiene un pedacito tuyo, porque tiene como que la chispita de la vida que le da al personaje es algo personal, o es alguien que conociste, sí, claro. o son experiencias personales. Y yo creo que esa es como parte de la magiecita, o sea, no solamente la construcción, no sé, como teórica de cómo hacer un personaje, sino de cómo uno a veces le puede dar al personaje, inspirarse incluso en uno mismo o en otras cosas, o entregarle estas cosas. No sé, te lo estaba diciendo como nota a pie de página y también pues eso. O sea, la figura del golem es una figura que yo creo fundacional en la creación de, o en hacer la analogía de la creación de personajes. También cuando me empezaste a hablar sobre eso, pensé inmediatamente en el golem. Y después ese personaje ya tiene vida propia y puede cometer sus propios errores también. Entonces, o Frankenstein, ¿no? No es que el personaje se quede ahí detenido a merced de lo que el doctor Frankenstein le dice, sino que
avanza y comete el error sin querer. Bueno, con mi compañera que es actriz hicimos un texto para una emisión que se llama Defensa del Monstruo. Y en la defensa del monstruo hablamos sobre todo estos monstruos clásicos que cometen el error, pero no porque quieren. Entonces, lo que reivindicamos en la figura del monstruo es que no le digan monstruo a los que nos gobiernan. Esas son alimañas desalmadas. El monstruo tiene elegancia, el monstruo es dulce, tierno, aunque, y hiere porque no quiere. O sea, es Godzilla pasando por Tokio y la cola es tan grande que mata gente, pero no quiere, no es que tenga la intención necesariamente, o no es que entiendan eso como una maldad de realizar. Entonces, me gusta la figura. Ahora queremos hacer una revista que se llama Machucao y es compendio de monstruos, y es reivindicar la figura del monstruo clásico, del monstruo romántico, del monstruo, porque el monstruo tiene carisma. Entonces, como decirle a Piñera, bueno, no nombré, madera, o a nuestro gobernante, a Trump, al que sea, decirle monstruo, como no ofendas al monstruo, eso no queda en la categoría. Es un juego, por supuesto que no tomamos en serio, pero también es un juego de ficción el que estamos haciendo. Entonces, yo creo que la creación de personajes tiene un poco que ver con eso, con darle una primera gotita, como dijiste tú, o un gran chorro de sangre tuya, que eres tú, pero en algún minuto ese personaje se vaya, ¿no? O sea, en el caso de la historieta comercial, que es mucho más radical, el Condorito lo inventó Pepo, no sé si conocen por allá Condorito, ¿no? Lo inventó Pepo, pero después, digamos, el mercado se encargó de que lo tomara otra gente, ya el personaje ya no es el mismo, ya tomó una vida propia algo infame también. Entonces, bueno, en el caso del cine, los personajes explotados comercialmente, ya después se alejan completamente, inclusive en su imagen, de la primera concepción, del primer diseño, del diseño psicológico, el diseño gráfico de ese personaje. Entonces, también después se va transformando en otra cosa. Bueno, yo no he tenido esa llegada al mundo del mercado como pudo ser otros personajes absolutamente explotados, y qué bueno que no he tenido eso, porque he tenido un cierto control sobre hasta dónde llegan esos personajes o sobre lo que van a hacer. Por supuesto que he sido también dentro de mis colegas homenajeados, me hacen un dibujito de mi personaje y yo me siento honrado con ellos. Es una mirada distinta. De repente, no sé, lo dibujan como superhéroe, lo dibujan con músculos. Es otra mirada, porque también ahí nuevamente el que lo está adaptando le pone otra gotita de sangre y pone algo de lo que, digamos, un elemento distinto al que tú habías diseñado. Bueno, esos son personajes que yo he trabajado durante este tiempo. Ahora, no, hace mucho tiempo que no los dibujo. Siempre la gente, los que conocieron esta etapa, me dicen, pero ahora habría que dibujar al Patelliro ahora, y yo creo que sería distinto, pues ya habrían pasado 20 años, no sé, 10 años, estuvo en la cárcel, salió de la cárcel, es otra historia, no podría seguir repitiendo el mismo esquema de los personajes que no envejecen. La historieta siempre los personajes se visten igual, el Mandrake el Mago se viste siempre igual, el fantasma se viste siempre igual, no envejecen. Hay por ahí alguna historia donde los personajes envejecen. En ese sentido me gustaba lo que hacían los hermanos Hernández, que le subvertían esa premisa, y los personajes envejecían o se volvían malos, o se deprimían y cambiaban completamente, o de repente una historia que era hiperrealista terminaba en una saga espacial. Esa libertad, tener esa libertad que a veces el mercado no te permite. No, bueno, siempre acá en la historieta, siempre los historietistas hablan del mercado. Hablamos del mercado, la época de oro, digamos, vivamos de esto. Hace poco tiempo con mi compañera vimos una película japonesa de unos dibujantes de manga en la posguerra. Y eran jóvenes que venían de provincia a Tokio, y el mismo mercado se encargaba de ubicarlos en una casa donde les arrendaban unos camarotes para vivir muy precariamente y donde podían estar dibujando para el mercado día y noche. Entonces era como que estaban, su sueño era que no sé, la Shonen Jump, que es una revista
muy comercial, les comprara la historieta y tuvieran una serie regular, de hacerse famoso y de ahí el público el público tenía que elegirlo y decir, si bajaban el ranking, los sacaban. Entonces, era una precariedad y en el fondo yo siempre esto están apoyando la explotación, son modelos de explotación. No podía entenderlo, me puse a pensar y dije, qué bueno que yo nunca estuve digamos, un sistema de explotación como este, qué bueno que no estuve en un mercado, qué bueno que llegué tarde digamos, a la época de oro, porque en realidad tuve mucha libertad creativa, muchísima. Los fanzines me dieron una libertad creativa, me equivoqué, por supuesto que sí. Hay dibujos que me arrepiento, por supuesto que sí. Guiones, también, de repente también, queriendo caer bien en los diarios, así como que, oh no, tienes que hablar de esto, queriendo caer bien. Bueno, la otra vez en una venta acá de mi material encontramos miles de dibujos y rompí muchísimo. Me avergonzó. Pero ¿cómo pude dibujar esto? ¿Cómo pude caer a dibujar esto y supeditarme a lo que el medio dijera? Eh, por supuesto que en los medios es más difícil que tú seas, que tengas la libertad creativa. A veces, también en los medios hay gente muy inteligente, muy perspicaz, que te dice ciertas cosas, te da ciertos tips por donde tú te puedes ir. Mira, tienes facilidad con eso, o profesores, o qué sé yo, te dicen, mira, te puedes ir por ese lado, y también lo he tratado de desarrollar con mi alumno, ver cuáles son tus competencias, lo que se habla en la pedagogía, cuáles son tus capacidades. ¿Ya te gusta la poesía? ¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta el cine? Tal vez tu historieta va por ese lado. Mira, podrías darle una vuelta y hacer así, ya está. ¿Me entiendes? Entonces, también hay personas en los medios que pueden ser aportes, pero en general siempre la mirada éramos como la última, digamos, en un diario, el dibujante de la tira estaba en el último escalafón de todos los empleados que ahí trabajaban. Entonces, se reían de nosotros hasta los periodistas y los fotógrafos, era como, estaban un poco antes que nosotros, pero no todo, siempre estabas al fondo. Entonces, bueno, en un minuto dije, ya, no quiero estar más acá también. O sea, puedo hacer otras cosas y me gusta también la edición. Entonces, también me permitió, porque si no, estar dando una revista política que tuvo que ver en la edición de se llama La Momia Roja. Bueno, acá en Chile le decimos momios a la ultraderecha. Entonces era un juego como La Momia Roja y era una revista con que reunía dibujantes de toda Latinoamérica haciendo humor político. ¿Verdad? También me cansé un poco del humor político, no porque no me sintiera capaz, pero me daba cuenta que los chistes que estaba haciendo de humor político eran los mismos que habían hecho hace 100 años, pero no por mi culpa, ni por culpa de los dibujantes, el mundo no había cambiado nada, eran los mismos chistes de curas, de capitalistas, de banqueros, o sea, no sé, los chistes que hizo Kino, estoy seguro que hay chistes muy parecidos hechos 50 años antes o 100 años antes. La vieja gráfica política ya había dicho muchas cosas y el mundo no ha cambiado absolutamente. Yo siento ahora que estamos muy siglo XX, estamos como en la década del 20 del siglo pasado. Una pandemia, crisis económica, fascismo. Entonces, wow, podría tomar esos viejos chistes, hacer una readaptación y funcionaría perfecto. Siento que, pero eso no tiene que ver con un problema del oficio de los humoristas gráficos, sino con un problema del contexto de la vida, del mundo, que no cambia. Entonces, bueno, estoy hablando demasiado. Si me quieren conversar o preguntar algo, por favor, si hay algún comentario o pregunta. A ver si alguno tiene una palabra. Yo quería entrarle, me parece muy interesante lo que decís de que lo que estamos diciendo hoy tal vez sea lo mismo que se dijo hace 100 años atrás, pero al mismo tiempo tú como autor, o como yo te veo a ti, más bien, ¿cachai? En una cosa bien personal la voy a dar, pero porque yo cuando chico no habían cómics, y a mí me gustaban mucho los cómics y no habían cómics chilenos como los que estabas haciendo tú, o sea, existían los tuyos, pero no otros, no sé si me entendí, o un grupo con lo que estabas haciendo. Y fue una inspiración para mí, para eventualmente hacer mi historia. Yo directamente terminé dedicándome al cine o empujándome a eso, porque de alguna forma no es para que
en fin, no es tirarte, pero definitivamente si tú hubieras hecho cómic, yo tal vez no hubiera recorrido mi camino como autor, porque yo era adolescente, leí tu historieta, y aquí es donde como quiero entrar en una pregunta o en una cosa como para entrar en la conversación, porque si bien el contexto no cambia, definitivamente tenemos que hacer cómic para pues, inspirarnos de alguna forma y para empujar esta dinámica adelante, porque inevitablemente, no sé, el hecho de que tú estás haciendo estos personajes marginales y que yo estaba, no sé, de adolescente leía fanzines, por ejemplo, me inspiraron a poder encontrar otras historias porque las historietas chilenas que yo leía eran Mampato o Condorito y que eran historietas que no hablaban de una realidad que no fuera, pues, a pesar de que Condorito trataba de hablar de un marginal, era un marginal lavado, ¿cachai? Era una imagen muy, muy lavada de esta marginalidad o de esta pobreza, una caricatura más bien, y a pesar de que tu historieta tuviera humor, no era realmente una caricatura, estaba tratando de profundizar y de empatizar con lo que estaba contando. Entonces, como que me quedo pensando en eso, porque también es una cosa que se ha conversado mucho en esta conversación, o sea, en este grupo, de que ahora se van a cumplir casi 100 años, o sea, bueno, se están cumpliendo 96, creo que este año, y se van a cumplir 100 años en 2025 de una rebelión que se está tratando de expresar. Entonces, pero es súper importante expresarla, porque si no, ¿cómo, o sea, si no, ¿cómo se pueden dar más reflexiones al respecto? O sea, no sé si me entendí. Como Sí. quería tirar por ahí a ver si se abría un poco una conversa y, pues, eso, invitar también a los compas y las compas a la palabra. Mira, por ejemplo, el texto que tú me enviaste con respecto a lo que estábamos, a lo que nos convoca ahora, es el tema con los historiadores que niegan o que hablan de la barbarie, se parece bastante a la historia, por ejemplo, de la reivindicación mapuche en Chile. La historia dicen la escriben los vencedores, pero los vencedores siempre hacen trampas para vencer. Entonces, bueno, se repite ese esquema. Yo creo que la historieta ahora, que no tiene ese tinte de mercado creciente que tuvo, y que tiene un arte más barato de realizar que el cine o que otras instancias, puede perfectamente la posta de la reivindicación y de la puede convocar. Bueno, ustedes estuvieron con Jesús, alguna de las en serio el tema del periodista que recoge un tema y hace un estudio profundo sobre eso. Creo que yo no estoy en ese mismo estrato, digamos, pero sí estamos en un estrato parecido, de esto del gran barrio latinoamericano de dibujantes. O sea, lo que hablaste delante, para mí también fue importante poder salir y darme cuenta que en Bolivia estaban pasando cosas, que en Perú estaban pasando cosas, que en Argentina pasaban cosas, y que se hace no es una cuestión de meros personas en el mismo oficio, sino que también hay una amistad distinta en la que no te ves todos los días porque hay una distancia, hay una geografía que nos limita, pero sí hay un trabajo que se comparte. El trabajo de Jesús es distinto al mío, el de Marco Tóxico es distinto al de Jesús y así viceversa. Pero sí hay un hilo conductor que es el mismo, o hay una cuerda que se tensa por la que caminamos todos y creo que es más o menos la misma. Entonces, como que por ahí yo pienso que hay que empezar a definir y a enriquecer un poco la historia que estamos contando. Me gusta mirar, yo, bueno, también cuando empecé a dibujar, lo único que era dibujar fantástico, porque dibujar ciencia ficción, terror, eso. Ahora tal vez con el proyecto nuevo voy a poder desarrollarme después de tanto tiempo y parecía que hiciera estas historietas sociales que tenían como una cosa humorística, pero que tenían una mirada realista también, o que me acerqué a otros procesos históricos,
pero también, no sé, pues ahora vemos la vida y es como una distopía que la ciencia ficción habló hace 100 años, esto que iba a pasar. Ni los filósofos llegaron a tanto. La cosa no quedaba en el filósofo hablando en la caverna, sino que la mirada de los escritores de ciencia ficción ya lo había dicho 50 años antes, que todo esto que estamos viviendo ahora. Entonces, toda esta anticipación de, oye, escribo una novela y va a pasar 100 años después, ahora escribo algo y pasa en 2 meses, si soy estudioso puede pasar en un año, en las mismas series que vemos. Bueno, me estoy yendo hacia cualquier lugar. Quiero dejar la palabra a quien la quiera tomar. Sí, ¿qué tal, Cristiano? Muchas gracias por las Hola, palabras. ¿cómo estás? Yo soy Orgun. Bueno, quería más que todo hablar un poquito sobre lo que es el fanzine aquí en Panamá. Digo, más que todo el cómics. Ha sido como... no tiene esa cultura tan mayor como ha sido en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Porque de lo que yo recuerde, por ejemplo, la mayoría que estamos aquí, nosotros crecimos en la comarca, que es un territorio indígena, los que llegaban era apenas calimán, águila solitario, ¿qué más era? Bueno, condorito, que llegaba de vez en cuando. Eran más que todo ese tipo de historietas que llegaba. Ya de que acá en la ciudad, cuando nos dimos cuenta, bueno, que existía otros tipos de trabajos, ¿no? Pero en la misma ciudad como que no se ve realmente el trabajo de cómics. Así que es realmente como los ejemplos, lo que tenemos es otra parte de países, como digamos México, Colombia, Argentina, Chile. Y así que por eso es como hacer ese trabajo de tener un conversatorio, por ejemplo, contigo, con otra gente que tienen una cultura, ya un bagaje largo de caricatura o de historietas. Es como importante para nosotros como para por lo menos entender de cómo ha sido, ¿no? Cómo ha sido su historia en este continente, pues, de esto. Así que por eso que para nosotros como es importante escucharlos, pues, en sí, de cómo ha sido. Por ejemplo, nosotros, bueno, ahora mismo